Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Vamos a presentar las dos exposiciones que inauguramos hoy en Casa del Lector. La primera, cómo aprendimos a leer, en los 5 puentes de nuestro primer piso. Aquí tengo a mi izquierda a su comisario, Agustín Escolano, director del Centro Internacional de la Cultura Escolar en Berlanga de Duero, en Soria. Y a mi derecha tengo a Claudio Pérez, que es el comisario de la exposición, de la segunda exposición que presentamos esta tarde, Cortázar, lector del mundo. Simplemente decirles de la exposición de Cortázar, que se enmarca en el programa de Camino a Bolaño, porque Roberto Bolaño en su última entrevista comentó cuáles eran sus 5 libros favoritos. Uno de ellos era Rayuela de Cortázar, y hemos decidido hacer una actividad con cada uno de esos libros para culminar en febrero del año próximo con una gran exposición dedicada al escritor chileno. Y también decirles que cuando terminemos este acto de inauguración, a las 7:30, en el auditorio tendrá lugar la proyección del documental sobre Cortázar, y está además presente con nosotros su director, Philippe Fenelon, así que les invito a ver el documental a las 7:30 en el auditorio. Pero ahora de lo que se trata es que los dos comisarios comenten brevemente el contenido de las dos exposiciones y las personas que han hecho posible estos dos proyectos, de los que estamos muy satisfechos en Casa del Lector, porque los dos contribuyen a ampliar el concepto de lectura, que es lo que queremos hacer en Casa del Lector a través de las actividades que proponemos y en concreto a través de las exposiciones. Así que les doy las gracias de corazón tanto a Claudio como a Agustín, y le cedo la palabra a Agustín para que nos hable de la exposición Cómo aprendimos a leer. Muchas gracias, José Vicente, y gracias a todas y todos vosotros por esta presencia en esta tarde otoñal de Madrid, un poco lluviosa, lo cual es de doble agradecimiento, ¿verdad?, de estar aquí acompañándonos. Bien, la primera de estas exposiciones, bueno, la primera que se presenta, porque en realidad la primera sería la de Cortázar, que está en la planta baja, la otra está en la planta superior, en los puentes, ¿verdad?, versa sobre cómo hemos aprendido a leer. Esta casa, la Casa del Lector, no existiría si no hubiera sujetos lectores. Es decir, que desde el origen, no sé cuánto tiempo lleva abierta la casa ya, 2 años, ha sido una preocupación, me consta, del equipo directivo de la casa, por ofrecer una muestra que explicara cómo nos hemos constituido en sujetos lectores, es decir, cómo hemos aprendido a leer todos. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos preguntaran cuándo, cómo, dónde hemos aprendido a leer, seguro que todos recordamos este hecho como un acontecimiento personal, diría yo biográfico. Entre las cosas que todos recordamos, entre los primeros recuerdos que conservamos en nuestra propia identidad biográfica, está este hecho, el hecho de recordar cómo aprendimos a leer, quién nos enseñó a leer las primeras letras, cuándo empezamos, cómo, dónde, en qué circunstancias. Pues bien, esta muestra lo que ofrece es una reconstrucción genética, histórica, de cómo se ha construido la cultura escolar del enseñar a leer. Es decir, cómo se ha plasmado en imágenes, en manuales escolares, en cartillas, en silabarios, catones, libros de lectura, cómo se ha construido esta tradición didáctica del aprender, del enseñar a leer. Esta muestra ha sido organizada desde el Centro Internacional de la Cultura Escolar, que está en la pequeña localidad soriana de Berlanga de Duero, que para algunos es conocida, pero para otros quizá no mucho, ¿no? Bueno, también en los pueblos de Castilla se hacen cosas interesantes, y gran parte del material que se ofrece procede de los fondos del CEINCE, de este centro, y en la planificación, diseño y desarrollo de la exposición han intervenido también los profesores Antonio Castillo, que está aquí con nosotros, de la Universidad de Alcalá, Verónica Sierra, también de la misma universidad, especialistas
en temas relativos a la cultura escrita, y los profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Kira Mahamud, también aquí acompañándonos con nosotros, y Miguel Somoza, junto a Antonio Castillo, también haciéndonos compañía. Bien, la estructura de la exposición está organizada en torno a los 5 puentes que sobrevuelan esta planta, es decir, es una exposición que se adecua, claro, a la estructura arquitectónica del espacio que nos acoge. Son 5 puentes. El primero es un puente introductorio a la Isla del Alfabeto, cómo hemos ingresado en la Isla del Alfabeto. El segundo habla de cómo hemos aprendido a leer en los siglos llamados modernos, desde la invención de la imprenta hasta la enciclopedia, en vísperas de la Revolución Francesa. El tercero habla del aprender a leer en la era de las revoluciones, desde la Revolución Francesa hasta todos los movimientos sociales, políticos, científicos y técnicos que sucedieron entre los finales del siglo XVIII y la mitad del siglo XX, es decir, la Segunda Guerra Mundial, por poner un cierre de paréntesis a este largo ciclo de siglo y medio que hemos denominado la era de las revoluciones. El cuarto puente, coordinado por Kira, se refiere al mito de la alfabetización universal que lanzan sobre todo las organizaciones internacionales como la UNESCO para extender universalmente la lectura entre todas las poblaciones, un mito nunca alcanzado, porque todavía hoy en el mundo quedan 800 millones de personas sin alfabetizar. Y en España es uno de los países que está en el primer rango de los ratios de alfabetización, aún quedan también 800.000 personas que no han sido alfabetizados, de los cuales 2/3 partes son mujeres. Bueno, todo esto está explicado y no me voy a extender en ello. Y finalmente, el último puente es una invitación, diría yo, al signo de los tiempos, que es aprender a leer en la era digital. El cambio tecnológico de los últimos años ha impactado también, como es lógico, en los modos de enseñanza y de aprendizaje de la lectura, y esto es lo que hace este puente, coordinado por Miguel Somoza, ofrecer una ventana abierta, no del todo desarrollada, incubada más bien, hacia estos modos nuevos de lectura que impone la era digital. Este es el esquema y me han pedido que hablara poco, y ya posiblemente lo estoy extendiendo, de modo que sin más os voy a pasar el micro al comisario de la segunda exposición. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por su presencia. Quería ante todo pedirle disculpas porque me olvidé apagar el móvil. Yo le doy muy poca importancia a ese aparato, no me llaman casi nunca, salvo cuando no se debe. Y agradecerle especialmente a la gente de la Casa del Lector que haya querido tener en este lugar tan espléndido la exposición que hemos armado con Julio Cortázar, a su director, que es Antonio Molina, y a José Vicente Quirante y Gonzalo Pascual, que son las personas con las cuales hemos trabajado más cercanamente. También a María Ángeles Fernández de la Fundación Sánchez Pérez, que va a acompañar esta exposición con una serie de actividades referidas a Cortázar. Solo decirles de la exposición que está formada con fondos del Museo del Escritor, que es una institución que hemos fundado hace unos años con la finalidad de mantener la memoria personal de los escritores en lengua española. Y hoy nos dedicamos a un escritor que para nosotros, más allá de los tantos que hay en lengua española, es una persona que queremos mucho, un escritor que queremos mucho, y también una persona que queremos mucho, que es Julio Cortázar. Y a través de esta exposición hemos propuesto, con la excusa de las lecturas y relecturas de diferentes áreas que él ha realizado durante su vida, permitir un mayor acercamiento a estos ámbitos, algunos más conocidos, otros menos, y también a su calidad personal, a su ámbito más personal. Para terminar, quería decir que desde luego esta exposición la dedicamos, como no podía ser de otra manera, a Cortázar, pero también para nosotros está dedicada a alguien, a una amiga que queremos mucho, que hoy no pudo estar aquí, y que no solo ha tenido que ver mucho en la vida de Julio Cortázar, sino en la conservación, en la profundización
y la publicación de textos inéditos de su obra, que me refiero a Aurora Bernández. Así que nada más, muchísimas gracias a todos, espero que les guste. Ahora que lo desee, voy a acompañar a los comisarios en las visitas que harán a sus respectivas exposiciones, y quien también lo desee puede ver el documental que proyectamos a las 7:30 en el auditorio. Así que muchas gracias y que disfruten de nuestra actividad. Carta de los Ortier, un amigo muy cercano de Cortázar desde el tiempo del instituto.